Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí entrando en un nuevo mes, a punto de comenzar una nueva temporada de radio y ya ha terminado el mes de las vacaciones para la mayoría y estamos ya dispuestos con 2 nuevas horas para estar juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias aquí en Radio Nacional de España. Y ya sin perder más tiempo, os invitamos a ir de viaje con Olga Rodríguez, que va a ser nuestra primera invitada. Durante los próximos minutos queremos desvelaros algunas intensas historias reflejadas en un libro escrito por una compañera. Ella misma nos cuenta. Los protagonistas de El hombre mojado no teme la lluvia son hombres y mujeres que he ido conociendo en mis estancias en Irak, Israel, los territorios palestinos, Líbano, Siria, Egipto y Afganistán. Sus historias no suelen estar en los grandes titulares de los periódicos, pero sin embargo ofrecen claves y detalles fundamentales para comprender cómo es y qué pasa en Oriente Medio. Sus vidas son una prueba de cómo esa región sigue siendo víctima del colonialismo político que operó a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y que posteriormente derivó en un neocolonialismo. Son un ejemplo claro de cómo la tierra, el poder y los beneficios económicos están por encima de los propios seres humanos. Uno de los protagonistas de la historia es Yasser Ali, un iraquí al que conocí en Bagdad hace años y que ha participado en la resistencia armada contra las tropas extranjeras. Cuando empecé a escribir, le pregunté si prefería que ocultara su identidad. Se quedó pensativo unos segundos y después contestó: como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia. Ya no tengo nada que perder. No me preocupa que aparezca mi nombre, y si quieres, con fotos. Enseguida supe que ese sería el título del libro. En Oriente Medio hay muchos hombres y mujeres mojados como Yasser, que sienten que ya no tienen nada que perder. Sus vidas, su forma de pensar y de sentir, sus biografías son mapas en los que se puede leer la historia de sus países y comprender el presente de sus sociedades y gobiernos. El hombre mojado no teme la lluvia es una historia que intenta poner nombre, voz y rostro a gente que normalmente es presentada tan solo como integrante de una gran masa a la que llamamos los árabes, los musulmanes o los judíos. Es un relato de pequeñas historias a través de las cuales se puede entender la gran historia, el momento que estamos viviendo en nuestros días. Nos lo cuenta Olga Rodríguez, periodista, viajera y escritora. Con un personaje, una invitada que teníamos muchas ganas que viniera al programa. Yo la conocí, estaba sentada, tengo el recuerdo de ella, que estaba sentada en una mesa siempre callada, no decía nada, y cuando me enteré que ese personaje se había pegado unos viajes por ahí tremendos, dije que, ole, Olga, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Compañera, escritora, periodista. Nos conocimos en otra emisora, no vamos a decir cuál. ¿Ahora estás trabajando en 4? Sí. Sí, y como una mujer como tú, además es preciosa, para los que no veis en la radio. Muchas gracias, hombre, es un poco exagerado, ¿eh? Me parece a mí. Ya te digo, yo, ¿te acuerdas cuando pasaba por ahí? No sé si te diste cuenta cómo te miraba. Estaba sentada en una mesa y decía, ¿y esta mujer? Nunca decía nada. Yo decía, ¿qué hará esta mujer? Pues se va por ahí de viaje, se pega unos viajes. Ahora hablamos de lo que has escrito. ¿Cómo vas a esos sitios? Tan peligrosos, además. Bueno, ese es mi trabajo, soy periodista y hay que ir allá donde hay cosas que contar. Y bueno, normalmente yo viajo a Oriente Medio porque estoy especializada en información internacional y en concreto en la historia de Oriente Medio, y allí, pues para bien o para mal, ocurren muchas cosas que hay que contarlas. Pues hay otros muchos sitios del mundo que son más tranquilos que Oriente Medio. Sí, los hay, pero bueno, los periodistas tenemos que estar donde
dónde están los conflictos, dónde está la gente que es silenciada y que no dispone de altavoces, porque yo creo que una de nuestras obligaciones como periodistas es dar voz a aquellos que no la tienen. Qué poca gente hace eso. Bueno, yo creo que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero es difícil. Qué poca gente hace eso. No sé por dónde empezar. Hablaremos luego de libros. ¿Estuviste en Irak cuando todo el mogollón? Sí. ¿Cómo fue aquello? En 2003, durante la invasión, estuve en Irak y bueno, pues fue una de mis experiencias como periodista más inolvidables, más traumática, y desde luego aquella experiencia marcó para siempre un antes y un después en mi vida a nivel personal y también a nivel profesional. Y bueno, aquello fue sobre todo terrible para la población iraquí, porque aquellos bombardeos eran los bombardeos más intensos jamás ocurridos en la zona. Eran kilos y kilos de bombas que caían a diario, y al margen de las consecuencias físicas que dejaban en la población, ¿no? con muertos entre civiles y con destrozos, las secuelas psicológicas eran tremendas. Los propios periodistas lo notábamos. Después de un bombardeo estabas agotado psicológicamente y bueno, era una tensión continua. Y luego, era... tú imagínate un régimen como la dictadura de Saddam Hussein, que llevaba tantos años en el poder, ver desplomarse ese régimen, ver cómo caía ese régimen de un día para otro, cómo llegaban tropas extranjeras invadiendo un país, una invasión que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de tantos era una invasión ilegal, y cómo Irak se iba rompiendo por momentos, iba llegando el caos, se rompía el tejido social del país, porque es que enseguida pues todos los intelectuales, los profesionales liberales tuvieron que salir huyendo del país y huyendo de aquel caos y de aquella violencia, de aquellos saqueos que ocurrieron ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses. Yo recuerdo... ¿Saqueos has dicho? Sí, yo recuerdo cómo fue saqueada la biblioteca de Bagdad. Supongo que muchos de tus oyentes se acordarán también. Y yo lo contemplaba, yo estaba frente a la biblioteca de Bagdad y veía cómo ardían los libros. ¿Sí? Y ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses, que algunos soldados me consta que se sentían frustrados porque tenían orden de no intervenir. Lo cual, bueno, a mí me parece a día de hoy increíble, ¿no? Más, ya veis cómo cuenta las cosas nuestra invitada de esta noche. Dicen que esa zona es el paraíso. Sabes que dicen que el paraíso estaba situado entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Qué está pasando en el paraíso? Porque quizá sea el foco de tensión más importante que hay en el planeta, y para muchos que creen en profecías el origen de la posible tercera o yo no sé si cuarta guerra mundial. ¿Qué está pasando allí? Bueno, lo que pasa allí pasa en muchos sitios en el planeta, en realidad. Pasa que es una zona que tiene petróleo. Pasa que es una zona... que ocupa importantes rutas de hidrocarburos y que tiene oleoductos, y bueno, es una zona que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue víctima del colonialismo ejercido por las potencias mundiales, y que actualmente, en mi opinión, es víctima de un neocolonialismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es como algunas potencias aupan y derrocan gobiernos y explotan materias primas sin importarles las consecuencias sobre la población. El neocolonialismo, ¿qué es? Pues un colonialismo económico, por decirlo así, y actualmente, bueno, pues esa zona es víctima de esto. Y esto contribuye a que haya gobiernos autoritarios, a que las sociedades estén estancadas en algunas costumbres un tanto cuestionables. En fin, yo creo que es una zona que necesita liberarse del yugo y del control de las potencias mundiales, para poder buscar su propio camino y para poder también deshacerse de los gobiernos autoritarios que predominan en el área. Al final veremos si hay soluciones para esa zona. Estás diciendo que se hacen guerras, que los hombres no importan para nada, que son simplemente números, que no importa la gente que muera por proteger el petróleo o los pasos del petróleo por determinados países. Y los pasos del gas también por determinados países, sí. ¿El hombre vale tan poco, el ser humano?
El ser humano, yo creo que estamos en una época en la que el ser humano vale muy poco. Al fin y al cabo es el sistema en el que vivimos, ¿no? Lo que más vale es el dinero, lo que más vale es el poder, lo que cuenta son los beneficios económicos, las materias primas, y por todo ello se mata, con lo cual es evidente que vale eso más que las vidas humanas, desgraciadamente. El hombre mojado no teme la lluvia. Te habrán hecho muchas veces esa pregunta. ¿Qué es esta frase? ¿Qué significa? Olga. El hombre mojado no teme la lluvia es un refrán iraquí. Es un refrán iraquí que a mí me dice Yasser Ali, que es uno de los personajes que aparecen en este libro, que se titula así, El hombre mojado no teme la lluvia. Y Yasser Ali es un hombre al que yo conocí antes de la invasión de Irak y con el que me volví a encontrar durante la fase de bombardeos en Irak y posteriormente. Él, bueno, pues ha pasado una serie de peripecias vitales increíbles, porque fue arrestado y torturado, y su hermano también fue arrestado y fue torturado en la cárcel de Abu Ghraib. Ellos participaron en la resistencia armada iraquí contra las tropas de ocupación y finalmente tuvieron que exiliarse. ¿Las americanas te refieres? O... Sí. Tuvieron que... Bueno, las tropas de ocupación también hay británicas, ¿no? Estadounidenses y británicas fundamentalmente. Tuvieron que exiliarse. Es que algunos me han llamado la atención, perdón, lo que te corre, de ocupación, otros decían de liberación. Para ti son de ocupación. Bueno, para mí y para la ley internacional también, ¿no? Obviamente es una ocupación según la ley internacional. Entonces, bueno, pues finalmente se exiliaron y ahora están en Damasco, son refugiados. Esto la gente no lo sabe porque los medios de comunicación lamentablemente no hablamos mucho de esto, pero hay 5 millones de iraquíes desplazados desde 2003. 2,5 millones de ellos son refugiados que viven en Siria y en Jordania. Esto es una bomba de relojería. No tienen derecho al trabajo porque son refugiados y están allí esperando poder regresar a sus países. Cuando yo quise contar la historia de Yasser para el libro, le dije, oye, ¿qué hago? ¿Pongo tu nombre verdadero o cambio tu identidad? Porque a lo mejor quieres proteger tu identidad. Se quedó pensativo y me dijo, mira, hay un refrán iraquí que dice que el hombre mojado no teme la lluvia. Yo ya no tengo nada que perder, soy un hombre mojado que no teme la lluvia, así que pon mi nombre e incluso si quieres añade una foto. Yo creo que esto que me dice Yasser es aplicable a muchos hombres y mujeres de Oriente Medio. Muchos hombres y mujeres que pasan por las páginas de este libro, palestinos, libaneses, sirios, afganos y afganas, etcétera, que lo han perdido todo y que ante ello pues eligen caminos a veces extremos y otras veces eligen caminos muy valientes, porque precisamente por no tener nada que perder son valientes y saben cómo exigir justicia sin acobardarse. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Seguimos contando historias. Queríamos presentar este libro, El hombre mojado no teme la lluvia, escrito por Olga Rodríguez, editorial Debate. ¿Cuántas ediciones? Va por la 4ª ya, esto es increíble. La verdad es que estoy contenta. Qué bien. Otros países, si quieres. ¿Seguimos viajando? Venga. Afganistán. ¿Cuándo estuviste en Afganistán? ¿También en el momento más dulce del país? Bueno, he estado en un par de momentos. Recuerdo con especial intensidad el año 2004, porque fue mi estancia más larga en el país. Estuve muchas semanas. Y bueno, fue cuando se celebraban las primeras elecciones de Afganistán. Y es muy curioso porque ahora que estamos hablando tanto del fraude de las elecciones afganas, en 2004 ya hubo fraude en las elecciones afganas. Lo que pasa que por aquel entonces, bueno, no se quiso hablar tanto de ello, pero todos los periodistas que estuvimos allí y todos los afganos lo vimos. Los afganos tenían que votar con tinta en su huella digital, ¿no? en el dedo, y era tinta indeleble teóricamente. Sin embargo, en muchas áreas esa tinta se borraba, con lo cual hubo afganos que votaron 4 y 5 veces. Y bueno, sin embargo, se dio por bueno el resultado porque era como el mal menor, ¿no? Esto nos hace plantearnos muchas cosas. Todo vale a cualquier precio, es decir, esto de exportar la democracia y decir que, bueno, que con que haya democracia, aunque sea una democracia tan sui generis como puede ser la afgana,
¿Ya está todo arreglado? Evidentemente no. Afganistán a día de hoy es un auténtico caos. Las mujeres afganas siguen estando oprimidas, siguen siendo víctimas del machismo. Y bueno, y en el gobierno afgano hay incluso gobernantes que tienen las manos manchadas de sangre. Son lo que llaman allí señores de la guerra, que han participado en verdaderas atrocidades. Te quería preguntar, una mujer llega a esos países, ¿cómo te ven a ti? En esos países que teóricamente son un poco machistas o que la mujer tiene otro papel, de repente llega una mujer como tú y se mete ahí en medio de todo el follón, ¿cómo te ven? La gente de la población, me refiero, sobre todo los hombres. Con curiosidad, ¿Te respetan, te dejan hacer? Me suelen respetar porque soy mujer occidental. Otra cosa es que si yo fuera una mujer de ellos, sería otro cantar, por supuesto. Pero bueno, soy una mujer occidental, algo exótico, una mujer que trabaja y que va a esos sitios y suelen respetarlo. Tienen asumido que las mujeres occidentales somos así. Si bien es cierto que alguna vez me he encontrado con comentarios o actitudes machistas entre ellos, pero también me he encontrado con actitudes machistas entre colegas de profesión. Recuerdo cuando estaba a punto de empezar la invasión de Irak, un periodista italiano nos dijo a varias mujeres que había llegado el momento de volver a nuestro país porque eso no iba a ser un sitio para mujeres. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida. Ventajas, un acceso mucho más fácil a los testimonios de mujeres que son oprimidas y que si yo fuera un hombre, mi conversación con ellas estaría vigilada en todo momento por un hombre, por su marido, por su padre, por su hermano, y estarían muy coartadas. Mientras que por ser mujer puedo tener intimidad con ellas y esto es muy importante. Por otro lado, tiene inconvenientes. Hay una periodista estadounidense, no recuerdo su nombre ahora, cubrió la guerra de Vietnam y hace unos años leí un libro de ella cuando yo vivía en Nueva York y ella decía, a lo largo de mi vida me han preguntado tantas veces qué es eso de ser corresponsal de guerra o de ir a determinados países de Oriente Medio y ser mujer, y al final termino respondiendo que no lo sé, porque como nunca he sido un hombre, no puedo comparar. Bueno, me parece una buena respuesta, ¿no? En este libro tuyo, Olga, hablas de casos de diferentes personas en diferentes partes del mundo. El que tú quieras, cuéntanos. Yo estoy leyendo algunos y son increíblemente apasionantes. Bueno, porque además hablas de judíos, hablas de palestinos, hablas de un poco de todo. Sí, hablo de habitantes de 7 países o de 7 zonas, de Irak, de Afganistán, de Líbano, de Siria, de Israel, de los territorios palestinos ocupados, de Egipto. ¿Cómo enseñas de estar por ahí cuando ves realmente los problemas que tiene la gente y comparas con tú y dices, ¿de qué me estoy quejando yo? De que no tengo, de que me falta, yo qué sé, un vídeo, un no sé qué. ¿Verdad? Qué increíble es cómo viven de otra forma por ahí en el mundo y cómo te enseña, ¿no? Sí, tú lo sabes porque también viajas mucho. La verdad, por eso decía antes que te cambia el orden de prioridades. Porque yo tengo claro que la vida es corta, mucho más de lo que pensamos a veces, y que hay que disfrutarla. Y que solo merece la pena las cosas importantes y hay que dejarse de tonterías. Yo no quiero llegar a mi lecho de muerte y decir, pero bueno, la vida se me ha ido y no he dedicado el tiempo que quería a lo realmente importante, ¿no? Que es, bueno, a estar con los tuyos y bueno, a tratar de ser buena persona y tratar de hacer un mundo mejor. Eso es lo realmente importante, el poder, el éxito, estos nuevos valores que tanto imperan y que a veces pensamos que tenemos la obligación de perseguirlos. Bueno, pues yo creo que son algo muy secundario. Lina, es otra de las historias que cuentas. Lina es una chica maravillosa, vive en Líbano y es una refugiada palestina. Yo la conocí hace algunos años. Ella vive en un campo de refugiados de Beirut, en el campo de refugiados de Shatila, que sabéis que es conocido. Qué campo tan increíble, ¿verdad? Es un foco de pobreza bestial. Perdón por el adjetivo, pero... A mí allí me detuvieron los de Hezbollah una vez y vaya historia. ¿Ah, sí? Sí. Pues, es un lugar donde viven refugiados palestinos desde 1948, que fueron expulsados de sus tierras por los israelíes y se refugiaron en Líbano. Y a día de hoy, bueno, pues los refugiados palestinos, como sabéis, no tienen derecho a casi nada.
Es decir, no tienen derecho a la nacionalidad libanesa, no tienen derecho a acceder a buena parte de los trabajos que hay en Líbano. Hay 85 tipos diferentes de trabajo que un refugiado palestino no puede ejercer en Líbano. ¿85? Ajá. No tienen derecho a ser propietarios al 100% de sus casas, es decir, pueden vivir en ellas y sus descendientes también, casas por llamarlas de alguna manera, porque son construcciones de adobe en los campos de refugiados que están llenos de basura, y porque el Estado no se hace cargo de la limpieza de todas estas zonas, ¿no? Y esto ocurre en todos los países de la región que acogen a refugiados palestinos, excepto en Jordania, que es el único lugar que sí que otorga la nacionalidad jordana a los refugiados palestinos. Entonces, son ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera. Y Lina, pues es una chica de 20 años que vive allí, y que su abuelo murió en la masacre de Sabra y Shatila, perpetrada por las milicias cristianas libanesas con la complicidad de las tropas israelíes. Y ella trata de salir adelante día a día. En estos momentos está estudiando una carrera en la universidad, pero me relató todas las dificultades a las que se tiene que enfrentar a diario, y que no son pocas. Con tu libro, mucha gente que lo ha leído dice que uno acaba entendiendo un poco lo que está ocurriendo en esa parte del mundo que, como te digo, para mí es muy crítica. A mí me gustaría tratar de que tú nos dieras esa tu impresión, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Líbano, por ejemplo? Líbano era un país que lo destrozaron con la guerra esa que hubo, no recuerdo, 70 y tantos. Lo dejaron, luego yo estuve, recuerdo, cuando ya estaba reconstruido, precioso país, qué cantidad de gente, qué alegres, qué vida. Y hace muy poco tiempo lo han vuelto a machacar. ¿Por qué? Cuando es un país tranquilito que está ahí, que no se mete con nadie, aparentemente. Líbano tuvo una guerra civil. Ha sido víctima de varias guerras civiles, ha sido escenario de varias guerras civiles en el siglo XX, pero a la que tú te referías, que comenzó en 1975, fue una guerra que duró 15 años y que a día de hoy sigue sufriendo las secuelas de esa guerra, ¿no? Entre cristianos, además. Sí, estos son coletazos, por decirlo de alguna manera, del colonialismo. Esta es una de las causas, ¿no? Por eso antes me refería al colonialismo. ¿Por qué? Me explico. Porque cuando Líbano se convirtió en un territorio, Líbano anteriormente era una provincia de la Gran Siria, pero fue escindida en el reparto que se hicieron las potencias occidentales. Líbano fue separada de Siria y cayó bajo mandato francés. Entonces, el mandato francés optó por dar prioridad a una minoría que era su aliada, que era la minoría cristiana que vivía en el país. Para ello creó un sistema de cuotas de poder que privilegiaba a esa minoría cristiana frente a la mayoría musulmana chií y suní. Y esto, originó una serie de conflictos que desencadenaron en acciones violentas. Por otro lado, el tema de los palestinos, por eso siempre se dice que hasta que no se resuelva el conflicto palestino-israelí no se resolverá el resto de conflictos que hay en la región. Un poco de ello, si quieres. El tema de los palestinos también fue otro factor. ¿Por qué? Porque todos los milicianos palestinos y los refugiados palestinos, por aquel entonces, muchos de ellos tenían su base en Jordania, y las milicias palestinas armadas estaban en Jordania. Pero el rey jordano decidió expulsarlas con las armas. Es la acción conocida como Septiembre Negro, y todas las milicias palestinas se trasladaron a Líbano. Entonces allí se creó otra bomba de relojería, porque había milicianos armados palestinos que estaban empleando Líbano como su base, y que podían amenazar a los privilegios de la minoría cristiana. Los cristianos vieron con temor cómo la llegada de más musulmanes, porque la mayor parte de los palestinos eran musulmanes, aunque hay que recordar que hay muchos palestinos que son cristianos, pero la llegada de muchos palestinos musulmanes desde Jordania a Líbano podía dejar más evidencia aún, podía evidenciar que había una mayoría musulmana frente a una minoría cristiana. Y este fue el inicio de una serie de choques violentos
que desencadenaron una guerra civil muy compleja de explicar, que yo trato de explicar en este libro de manera sencilla, a través de historias de vida, porque como decía el maestro Kapuscinski, a través de las pequeñas historias es como se puede entender bien la historia con mayúsculas, ¿no? Y yo procuro contextualizar y contar la historia, pero para un público general, a través de pequeñas historias. Y Líbano, que es un lugar muy complejo, yo creo que leyéndolo se entiende bastante bien qué ha pasado y qué está pasando actualmente. Como es un lugar que comparte frontera con Israel, bueno, pues Israel tiene Líbano siempre en su punto de mira, ¿no? Uh-huh. Vamos a otro de nuestros sitios favoritos. No sé si podrás explicar el origen o por qué es el lío que tienen los árabes y los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido ahí? Hay mucha gente que no lo entiende. Yo cada vez que viajo por ahí me preguntan muchas veces. Bueno, Miguel, es que me estás pidiendo que en un minuto explique qué ocurre en Líbano, qué ocurre en Palestina, qué ocurre en Israel, y esto requiere un libro, y por eso he escrito El hombre mojado no teme la lluvia. Pero bueno, yo lo que cuento en El hombre mojado no teme la lluvia sobre Israel y sobre los territorios palestinos ocupados es cómo viven algunas personas que yo he conocido allí. Y bueno, pues se habló, por ejemplo, de Fátima, que es una mujer palestina que vive en Belén, cuyo hijo, Ibrahim Abayat, fue un miliciano de las brigadas de Al-Aqsa y terminó encerrado en la Basílica de la Natividad de Belén cuando Belén fue ocupada por tropas israelíes en 2002. Fue un asedio conocido a nivel mundial y seguido con mucha atención por los medios de comunicación internacionales. Y Ibrahim Abayat actualmente vive en España. Y bueno, Zaragoza, ¿no? Sí, y cuento, efectivamente, bueno, pues toda esta historia que es muy larga y bueno, muy interesante. También hablo, por ejemplo, de Rami el-Hanan. Rami el-Hanan es un judío israelí de Jerusalén cuya hija de 12 años murió en un atentado suicida perpetrado por Hamas en Jerusalén. Y bueno, pues él desde entonces ha decidido implicarse y participar en una organización que se llama Círculo de Padres, Parent Circle. Es una organización que es muy peculiar porque no hay muchas organizaciones así. Es una organización integrada por víctimas del conflicto, tanto palestinas como israelíes. Y por primera vez Rami el-Hanan pues conoció a un palestino a través de esta organización, a un palestino cuyo hijo pues había sido víctima de la violencia, ¿no? Y bueno, cuento cómo Rami y su esposa tratan de digerir la pérdida de un ser tan querido como una hija, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a todo ser humano. Y como al mismo tiempo militan contra la ocupación israelí, porque ellos creen que mientras haya territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, pues no habrá paz, no habrá solución alguna al conflicto. Ellos creen fervientemente que la solución al conflicto es el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Una ocupación que conlleva la opresión de esa población palestina que está apartada al otro lado del muro y a la que se le niega algunos de sus derechos, ¿no? Hablo también de Yehuda Glantz, por ejemplo, que es un colono israelí que vive en un asentamiento judío en Cisjordania, en territorio palestino, en tierra palestina, y cuento cómo él cree que tiene derecho a vivir en una tierra ocupada, y es muy interesante. Es curioso porque él es una persona pues muy hospitalaria y afable, y sin embargo, bueno, pues conmigo y con otra gente, pero sin embargo tiene ciertos prejuicios ante la población palestina. Por decirlo de alguna manera. Eso es. ¿Alguna solución? ¿Tú crees que hay solución a ese conflicto? Estamos a punto de terminar. No yo creo que la solución al conflicto palestino-israelí va en la línea de lo que dice Rami el-Hanan. Mientras haya un territorio ocupado con una ocupación que viola las resoluciones de Naciones Unidas, no puede haber solución. La solución comienza
por el desalojo y el desmantelamiento de los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania, y a partir de ahí habría que hablar del tema de los refugiados palestinos y de la creación de un Estado palestino. ¿Y tú crees que con toda la experiencia que tienes del mundo, este mundo tiene solución? ¿Crees que vamos hacia algo mejor o cada vez las cosas se complican más, son más duras, son más...? Bueno, esta pregunta requiere también una respuesta larga y compleja, pero yo soy bastante pesimista. Porque creo que una cosa es cómo son presentadas las cosas sobre el papel, cómo es plasmada la tinta sobre el papel, donde todo parece que funciona y donde parece que hay justicia y donde parece que hay unas leyes que si se cumplen pues está muy bien, pero al final esas leyes se violan sistemáticamente a diario en muchas partes del mundo. Al final los poderosos pues disponen de un altavoz donde a diario lo usan para sus beneficios y a través del cual muchas veces solo dicen palabras huecas, y sin embargo hay otra parte del mundo que es la mayoritaria, porque nosotros no nos acordamos que somos una minoría. El primer mundo es una minoría, que la mayor parte del planeta vive de otra manera, muy diferente. Y pues eso, hay una buena parte del planeta que no tiene voz y que es silenciada y que es víctima y doblemente víctima, porque es víctima de estos desequilibrios mundiales que hay, ¿no? Y bueno, es víctima y pobre, ¿no? Mientras que otros nos hacemos ricos y cada vez más ricos. Y es doblemente víctima, digo, porque cuando una víctima, y esto ocurre mucho y también ocurre incluso en las relaciones personales y las relaciones de familia, a veces cuando una víctima quiere denunciar lo que le ha pasado, a veces se le acusa de querer levantar una guerra o de querer remover cosas que es mejor no remover, pero es que las víctimas tienen derecho a la justicia también, ¿no? Entonces, bueno, yo soy bastante pesimista. Creo que se necesita una mayor dosis de solidaridad por parte de los gobiernos del primer mundo para que este planeta tan loco pueda alcanzar un equilibrio y algo de justicia. Pues casi nos vamos. Olga, los periodistas tienen la obligación de contar las historias, las cosas. Uh-huh. Sí. Eso a veces tiene un precio muy alto, pero ¿tú has pagado ese precio? ¿Lo estás pagando? Yo no, porque bueno, al menos sigo con vida, ¿no? Hay otros compañeros que se quedan en el camino. Aunque tiene un precio, sí, bueno, lo tiene, pero bueno, son asuntos personales, ¿no? Hay que hacer una especie hay que amoldarse mentalmente a algunas cosas y a reconciliarse con tu sociedad. Cuando llegas a esos sitios necesitas un proceso de reconciliación. Cuando vuelves, qué curioso. ¿Y por qué tenemos ese defecto de repente hay una desgracia, la cuentas de primera plana 2 días y al final te olvidas y la gente sigue sufriendo en Afganistán, sigue sufriendo en Líbano, sigue sufriendo en esos campos de refugiados, siguen sufriendo en Palestina, siguen sufriendo en Israel, ¿verdad? Y que poco nos acordamos de ellos. Porque hay algo que hacemos mal los medios de comunicación. Llamamos noticia solo aquello que no ocurre normalmente. Es decir, que todos los días muera gente de hambre no es noticia. Y yo creo que eso debería ser portada de los periódicos todos los días. Pero sí, es así, es muy frustrante. El hombre mojado no teme a la lluvia. Recomendamos el libro. Olga Rodríguez, nuestra invitada, editado por Debate. Gracias por tu ejemplo, Olga. Bueno, gracias a vosotros por haberme traído y gracias sobre todo a las personas que aparecen en este libro, que el ejemplo es el de ellos. Las pequeñas historias a veces te hacen que comprendas la gran historia, y así lo hace Olga en este libro. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, preguntarte cosas, decirte cosas, ¿tienes algún sitio? Tengo un blog y ahí pueden tomar nota y contactar conmigo. Es radiocable.com, las 3 W, radiocable.com/Olga Rodríguez, todo junto. Olga Rodríguez, todo junto. Uh-huh. Pues ahí estaremos en contacto. Gracias por haber venido. Espero no nos perdamos la pista, sigamos estando en contacto. Besos a tu niña y todo lo mejor para ti te deseamos. Muchas gracias, besos a ti y a los oyentes. Gracias por tu ejemplo. Gracias. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España,
con Miguel Blanco. Y aquí seguimos, después de ese intenso viaje con Olga Rodríguez, una periodista de raza. Nos vamos con invitación a que descubráis lo que son las venas del dragón. Todo un experto en geobiología, esa moderna ciencia, Daniel Rubio, nos lo ofrece. La Tierra encierra energías invisibles para el ojo humano que sin embargo se pueden percibir. Vetas de agua, ríos subterráneos, venas energéticas, radioactividad. Todos son elementos de esa red que se extiende invisible bajo nuestro ser. Y ya desde antiguo, esas energías invisibles han preocupado a los diferentes pueblos de la Tierra. Así, romanos, chinos, egipcios, todos las han tenido en cuenta, sobre todo a la hora de construir sus hogares. Modernamente todo ese saber se ha unificado en una nueva ciencia denominada geobiología. Esta noche, junto a nuestro invitado, queremos abriros las puertas a este nuevo conocimiento en la seguridad de que podrá sernos de mucha ayuda. Y vamos con más temas del Espacio en Blanco. Uno de los argumentos que siempre nos ha interesado increíblemente desde un viaje que hicimos por el desierto fue algo que luego se denominó la geobiología. Y aquí tenemos un invitado experto en este asunto, Daniel Rubio. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, cansadete. Sí, si te cuento yo, con los cambios de hora, ¿cómo? Oye, ¿eso tiene que ver con la geología? Los cambios de hora de los aviones y todo eso, y de otros países. Yo creo que todo lo que tenga que ver con las energías del planeta tiene que ver con la geobiología, pero sí. Bueno. ¿Desde cuándo te dedicas tú a esto de la geobiología? ¿Y por qué? Eres psicólogo clínico y además miembro de GEA, no lo había dicho. ¿Por qué un psicólogo clínico se dedica de repente a hablar de cosas de geobiología, a estudiarlo? Pues mira, realmente no lo sé. Yo a los 14 años tuve mi primer libro de Freud, tenía mi primer libro de radiestesia y continúo por esos derroteros. Sí. Sí. ¿Pero te ha pasado algo de pequeñito que te hiciera ver la luz? ¿O? No, para nada. Me salió así y bueno, más adelante tuve un contacto con Mariano Bueno, que fue, como tú ya sabes, la persona que introdujo todos estos temas en España, ¿no? Y bueno, y a raíz del tema me sorprendió las puertas que me abrió y ya fui continuando trabajando por mi cuenta, descubriendo muchas posibilidades con lo que es el resentir, la radiestesia, que me ha parecido tremendamente bonito. Y que me han ayudado tanto en lo que es mi profesión, vamos, y en lo que es el descubrimiento energético de los lugares y de las personas. Pues atentos, seguramente es uno de los temas favoritos del Espacio en Blanco. Haremos un seguimiento del asunto y os enseñaremos sobre todo a descubrir cuáles son los lugares buenos y malos. Daniel Rubio, nuestro invitado, atentos. Daniel, también me gustaría que nos introdujeras. Hay mucha gente nueva que nos está escuchando que no sabe lo que es la geobiología. ¿Se podría definir de alguna manera? Podríamos decir que es el estudio de las energías en la interacción con los seres vivos, las energías del planeta. Hablamos de las energías cosmotelúricas. Es muy importante saber que sabemos muy poco. A veces se dan demasiadas explicaciones con demasiada rapidez de las distintas problemáticas de salud o dificultades de las personas en relación a problemas geobiológicos, pero realmente sabemos muy poco. Ahora, lo que sabemos es muy interesante si lo podemos aplicar a lo que es la construcción, a nuestra vida normal, y bueno, hay un campo precioso y hermoso por explorar, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con el Feng Shui de los chinos? El de las venas del dragón y todo eso que hablaban ellos. Podría tener que ver, hay ciertos tipos de relación en lo que es el movimiento de las energías y demás, pero no podemos olvidar una cosa. El Feng Shui, en mi opinión, está totalmente enclavado en un sistema espacio-temporal totalmente distinto del nuestro, con planos simbólicos, mentales y de bajo conciencia totalmente distinto del nuestro.
Y yo, por ejemplo, que les suelo recomendar a mis alumnos que del Feng Shui me parece que es importante traer el espíritu, pero no la letra. Ya. Tenemos nuestra propia tradición y tenemos las energías en cada lugar. Yo, por ejemplo, vivo en el Escorial, y las energías ya del Escorial y de Madrid no tienen absolutamente nada que ver. Imagínate las de China, Vietnam, el Tíbet, etcétera. Ya. ¿De qué manera se pueden medir las energías? Ahora que hablas de energías. Porque yo os veía a Mariano una vez, estuve en mi casa con unas varillas y una serie de aparatos midiendo cosas. Decía, aquí no, aquí sí. ¿Cómo se miden? Mira, es el propio cuerpo. Tenemos una máquina que es excelente. Hay aparatos como el geomagnetómetro que las pueden medir perfectamente, con todas las dificultades técnicas que conllevan. Pero tenemos nuestro cuerpo, que es un sensor estupendo, maravilloso. A pesar de que estemos tan hechos polvo como estamos, con la televisión, con la ciudad, etcétera. A pesar de todo eso, si lo educamos un poquito, nuestro cuerpo está permanentemente captando un montón de frecuencias y de energías sutiles. Lo único que hacemos es inventarnos un sistema, pues con las varillas, con el péndulo o con las propias manos, para intentar ordenar esta información. Una varilla no es más que un amplificador de señal. Directamente se mueve cuando responde a algo que el pensamiento se ha concentrado en una energía muy específica, ¿no? Sea una línea del campo magnético, sea una corriente de agua subterránea. Bueno, sabéis que en nuestro país los zahoríes han sacado los pozos de agua toda la vida, ¿no? Lo que hacemos es captar esa energía. Simplemente hay que aprender un pequeño proceso, ¿no? Los franceses tienen una palabra que a mí me gusta mucho, que es el ressenti. El ressenti se distingue del sentir, justo por esto. Mientras en el castellano existe solamente el sentir, el ressenti lo que hace es una referencia a una certeza profunda que no se puede demostrar. La intuición sería el sexto sentido, quizá. Es quizá más que la intuición. El sentir tiene mayor fuerza todavía que la intuición, porque en el castellano sí está el tema de la intuición perfectamente recogido. Pero el ressentir de repente es la certeza profunda que uno tiene de algo que no lo puede demostrar a nadie, pero sabe que es así. Tú vas andando por un lugar y de repente sabes que hay agua subterránea. Puede estar a 200 metros, a 150, tú no lo puedes demostrar. Solamente cuando se hace el pozo se ve si te has equivocado o no. Eso pertenece al orden del ressenti. En un viaje que hice en el desierto fue curioso porque allí fue donde aprendí yo cosas de geobiología. Los tuaregs esperaban a que los perros que llevábamos con nosotros se tumbaran en los lugares. Luego aprendieron, cuando se tumbaban echaban a los perros y donde estaban los perros tumbados montaban las tiendas de campaña para dormir, las jaimas esas que montan ellos. Luego descubrí al cabo del tiempo que parece ser que los perros buscan las zonas que son positivas para el ser humano y los gatos todo lo contrario. Es cierto que los animales tienen esa totalmente. Mira, en Austria a mediados del siglo XVII me parece, lo que se hacía era que se llevaban hormigueros a los lugares antes de construir. ¿Hormigueros? Hormigueros. Si las hormigas se quedaban en el terreno, no se construía. Y si las hormigas se marchaban, sí se construía. O sea, al contrario. Si se quedaban, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, está recogido perfectamente en Vitruvio, como antes de hacer una ciudad en Roma, dejaban un rebaño de ovejas pastando en el lugar y al cabo de un año se sacrifican las ovejas. Se les miran las vísceras. Si las vísceras están bien, la ciudad se hace. Pero si las vísceras no están bien, la ciudad no se hace. Y este dato que comentas, por ejemplo, de los tuareg, también ha sido muy típico en los indios de Norteamérica, que ellos lo hacían con los caballos salvajes y actualmente lo hacen también con pequeños perros pastores que tienen. Es decir, hay una serie de animales que les encantan las energías telúricas. Por eso no son malas. Es muy importante porque la gente dice lugares neutros buenos, lugares telúricos malos. No, son energías que el planeta necesita. Y hay animales que están encantados, como son los felinos. Y hay animales como nosotros que necesitamos lugares neutros, simplemente. Tenemos que aprender a volver a tener la sensibilidad, a retomar la sensibilidad que tenían nuestros bisabuelos, no hace tanto tiempo que lo sabían, para saber encontrar los lugares buenos, los lugares que realmente nos potencian la salud, simplemente. Explícame lo de las hormigas, que eso, cuando se van, entonces... No, en este caso, las hormigas son animales, al igual que las avispas, que las cucarachas, y toda una serie de insectos que les encantan los lugares alterados telúricamente. Negativos, entre comillas. Exactamente, son lugares alterados, a ellos les viene muy bien, a nosotros no nos vendría bien para dormir. Cuidado, nos podría venir muy bien si tú estás subiendo una montaña y estás cansado, colocarte encima de un nudo telúrico y coger con un ejercicio de sonidos, de respiración, un ejercicio energético, tai chi, etcétera, chikung, coger energía en ese momento del suelo que te va a alimentar energéticamente para poder continuar subiendo la montaña. Sin embargo, para dormir cuando estamos en estado de reposo, no, el cuerpo necesita un lugar totalmente neutro. Entonces, hay animales, pues como son estos, que les encantan los lugares alterados. Por ejemplo, en África, me acuerdo cuando estuve en Sierra Leona hace unos años, eran impresionantes los termiteros que había. Y justo los pozos de agua se hacían en el lugar donde estaban las termitas, porque el termitero siempre está señalando varios cruces de líneas, varias líneas de agua subterránea.
Entonces las termitas, al igual que las hormigas, van a los lugares alterados. Qué curioso. Todo eso tiene que ver con algo que tú estudias, los lugares sagrados. Donde hay o había lugares sagrados, había también cruces, esas energías especiales que alteraban la conciencia. Lo de los lugares sagrados es algo... es atómico, es algo impresionante. Lo que los maestros canteros han sido capaces de hacer en todas las culturas, me da igual que hablemos de la pirámide de Keops, de Teotihuacán, que seguro que has estado por allí con la pirámide del Sol o de la Luna, me da igual que hablemos te comentaba hace un momento Villalcázar de Sirga, la encomienda templaria que había en Castilla y León, me da igual que hablemos de Santiago de Compostela, de Chartres. Es decir, en el espacio-tiempo en nuestro planeta, los maestros canteros fueron capaces de dominar totalmente estas energías con los mismos parámetros en todos los lugares hasta donde conocemos, para lograr que el ser humano fuera capaz de trascenderse a sí mismo. Es de una belleza impresionante, porque lo que encontramos en un lugar sagrado, por ejemplo, con una iglesia románica, es el peor sitio telúrico. Líneas Harman, líneas Curry, agua subterránea, chimeneas cosmotelúricas, fallas tectónicas, todo. Y se construye un lugar que lo que permite es que de lo peor el ser humano sea capaz de acercarse a lo más luminoso, a la luz. Y eso se logra. Y las iglesias que todavía pueden funcionar, tenemos la posibilidad de acceso a experiencias realmente maravillosas. Hay que tener todo un reconocimiento maravilloso con los maestros canteros, me da igual en cualquier cultura, en cualquier lugar del planeta hayan estado, porque manejaban un saber que todavía hoy es imposible para nosotros, apenas lo comenzamos a percibir un poco. Qué curioso. Yo te emplazo, Daniel, para hablar de ese asunto, que es uno de nuestros favoritos, esos lugares sagrados, y a lo mejor algún día hacer un viaje para descubrirlos, y que nos digas dónde están y cómo se sería sienten. Estupendo. Emplazado estás. ¿Cómo dormir? O antes de nada, cuando hablamos con Mariano Bueno, fue algo que nos sorprendió mucho. Si duermes en un determinado lugar, en una determinada posición, hablaba de ejemplos que se habían dado en Francia, de que toda la gente que tenía el dormitorio en la misma planta, de la misma manera, sufría de una determinada enfermedad. Incluso había gente que había muerto de cáncer, y todos los que estaban en esa misma línea morían de cáncer. Es decir, por estar durmiendo en un sitio determinado, ¿uno puede enfermar? Sí, realmente. Yo tengo aquí un caso de unas personas encantadoras en Segovia, un edificio en el que habían muerto ya 3 personas de cáncer. ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio. Y me llamó la 4ª persona que ya le habían extirpado un trozo de colon. Y bueno, efectivamente cuando yo estudié la casa descubrimos que toda la casa estaba sobre agua subterránea, y en la vertical donde dormía este hombre coincidía agua subterránea y falla. Más líneas del campo magnético que cogían afectaban a la zona donde él tenía el problema del colon. Un año después estas personas pudieron salir de la casa, se pudo encontrar un lugar bastante neutro, bastante interesante, y para ellos no se lo pueden creer. Para ellos es increíble realmente el cambio que supone, y estamos hablando de un caso terminal, un caso no terminal, vamos a ver, muy difícil, ¿no? Muy difícil. De todas maneras hay que tener cuidado en el sentido de no pensar siempre que ni todos los cánceres tienen que ver con esto, ni que esto siempre produce cáncer. El cáncer es un término muy genérico de toda una problemática médica, bueno, ya se conoce, pero es cierto que hay trabajos desde el año 1927 de Lakosky, por ejemplo, que van mostrando toda una relación de algunos decesos, algunas muertes por cáncer y su relación con las alteraciones telúricas. Hay ya como unos 9 o 10 trabajos que se han hecho a lo largo del siglo, ¿no? El propio doctor Harman establece con sus investigaciones y con el descubrimiento de las líneas del campo magnético que llevan su nombre, establece muchos de estos casos. También se pueden dar otro tipo de problemáticas. Hemos encontrado, por ejemplo, una relación muy fuerte con la depresión. A veces hay toda una depresión, que es una enfermedad que está como muy de moda, que tiene que ver con cruces de agua subterránea. Cuidado, esto no quita lo que yo digo, lo que es la reacción de dolor de existir que tenemos todos los seres humanos. Lo que es cierto que con nuestra reacción de dolor de existir hay lugares que nos potencian, nos ayudan a trascender, a crecer, a aprender, etcétera, y hay lugares que nos lo ponen bastante difícil. En el queremos aprender de eso. Te sigo emplazando a que vengas al programa, sobre todo para cuestiones prácticas. Decirnos cómo orientar la cama para dormir bien. ¿Cuál es la...? Bueno, este es un tema delicado. Normalmente la orientación de la cama conviene que sea al norte, por una simple cuestión de que las células en estado de reposo se polarizan siempre en dirección norte-sur. Ya. Lo que no quita que podría haber, en mi opinión, casos particulares en función pues, de todo el conjunto de las energías que nos encontramos en el lugar, que pueda ser necesario poder dormir en otra orientación. Para una persona somos todos muy distintos, todos estamos con imprimatur muy distintas astrológicas, del lugar donde hemos nacido, de la propia Tierra, etcétera.
Pero bueno, normalmente es una buena medida dormir siempre que sea posible con la cabeza al norte. Hacia el norte. Ahora, si dormir con la cabeza al norte te implica dormir en un lugar muy, muy alterado, es mejor buscar otra orientación. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya estamos aquí de nuevo. Esta es la primera cita del Espacio en Blanco por esta semana. Mañana habrá más, 2 nuevas horas en las que os vamos a acompañar hasta las 4, las 3 en Canarias, y os vamos a hablar de Obama, algunos secretos de Obama, de planetas habitados según la ciencia y de cristales mágicos. Será una emisión para no perdérsela y será el preludio de esta nueva temporada del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. La temporada pasada hemos tenido un montón de personajes peculiares, maestros espirituales de todo signo, investigadores, científicos, contactados. Algunos de ellos os han enfadado mucho. Sacerdotes, expertos en religiones. Recordamos a Bob Dean, ese sargento norteamericano que nos traía algunas de las claves de los extraterrestres, Monseñor Milingo, Eric von Daniken, Marilyn Rosner. Ha habido un montón de personajes curiosos e importantes, además de todos los españoles, la gente más importante que hay en este país. Pues seguiremos, ya veréis, esta próxima temporada preparados porque vienen sorpresas, invitados únicos y temas de excepción, y sobre todo trataremos de tener respuestas a este misterio en el que estamos metidos. Pero ojalá tuviéramos muchos ejemplos como el que nos va a dar esta persona que viene ahora al programa. De manera silenciosa está llenando el planeta de esperanza y de calma. Mucha gente dice que es un ángel, le llaman el Padre Ángel. Ha trabajado en Haití y en otros muchos lugares del planeta. Mensajeros de la paz es su mensaje. Con él los dejamos en los próximos minutos. Hoy visita nuestro programa una persona única. Su nombre, Padre Ángel García Rodríguez. Y muchos os preguntaréis, ¿qué hace el Padre Ángel en nuestro programa? La respuesta es muy sencilla. Nadie más que él conoce los misterios de la vida y del ser humano. Por ello, hoy visita nuestro programa y nos vestimos de gala para recibirle. Nacido en Mieres, Asturias, el 11 de marzo de 1937. Sacerdote diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles y fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, y presidente fundador de la Asociación Edad Dorada y de la Fundación Mensajeros de la Paz. Uno de los primeros destinos del Padre Ángel, recién ordenado sacerdote, fue ocuparse de la capellanía del antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces empezó a trabajar para proporcionar a los niños allí internos un medio lo más parecido a un hogar normal y lograr en ellos un desarrollo personal y psicosocial completo a través del crecimiento en un entorno familiar, personalizado y cercano, en el que los niños pudieran encontrar el calor y el cariño necesarios en su formación. Así nacieron los primeros hogares de Mensajeros de la Paz, donde los hermanos pudieran seguir permaneciendo juntos, en los que se criaban conjuntamente chicos y chicas, algo totalmente revolucionario en la España de entonces. Muy pronto, estos hogares se fueron extendiendo por toda España, y después se empezaron a abrir en otros muchos países, principalmente en América Latina. Hace más de 2 décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para favorecer el nivel de vida de comunidades y mejorar los aspectos asistenciales de la población más desfavorecida en países en desarrollo. También el Padre Ángel ha escuchado las demandas de ayuda humanitaria urgente realizadas por países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de dificultad especial. Huracán Mitch, terremotos en El Salvador, crisis argentina, las últimas guerras en Irak o el Líbano, el terremoto en Irán, el tsunami del sudeste asiático, etc., poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su ayuda.
Todo un ejemplo su obra en estos tiempos de crisis. Y él sí que lleva a la práctica eso de que entre todos podemos. Os invitamos a pasar los próximos minutos en compañía de una de las personas más comprometidas de este tiempo. Tú eres un hombre bueno. Intento ser bueno, pero lo que sí me puedo afirmar es que por lo menos no quiero ser malo, que ya ser buena. ¿Se lleva la bondad en estos días? Sí, hay mucha más gente buena que menos buena, eso, y no lo duden. ¿Tú crees? Yo estoy seguro que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente buena y tanta gente solidaria como hay en estos últimos años. ¿Tú crees? Seguro. Lo pasa, debe no ser es que no... lo creo, es que lo palpo, lo percibo, pero lo percibimos todos. Quien nos escucha sabe que alrededor de él hay mucha más gente que buena. Nadie en estos momentos, aunque sean horas extraordinarias o especiales, está temblando de que venga alguien y le dé una puñalada o le robe o eso. No, puede haber eso, pero generalmente dormimos todos tranquilos, ¿no? Ya, quizá es que la bondad está menos publicitada que las otras cosas, ¿no? No, porque lo normal es que seamos buenos y eso no es noticia. Lo que es noticia es lo que no es también ser bueno, ¿no? Padre Ángel García Rodríguez, sacerdote católico diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, presidente fundador de la Asociación Edad Dorada, director de la revista Claroscuro, lo que yo no sabía, capellán mozárabe de Toledo y capellán magistral de la Orden de Malta y caballero de la Orden Constantiniana de Jerusalén. Sí, eso lo sabe muy poca gente, porque lo que me creen siempre es que soy cura rojo, que ojalá fuera cura rojo, en el buen sentido de la palabra, porque esos curas obreros que yo he conocido cuando era seminarista o recién ordenado sacerdote, eran unos sacerdotes fabulosos, que daban la vida y a veces hasta casi el alma. A veces tenían que incluso jugárselo todo por dedicarse a los mineros, a los obreros. Pero esos títulos de capellán, de obispo, de todo eso, al final son títulos. El mejor título que uno pudiera tener era el que digan de ti que has hecho algo bien. Y sobre todo, todos hacemos algo bien, pero que hagamos todo lo que podamos de hacer bien, que a veces uno se arrepiente de no haber hecho más cosas. Ya. Es verdad que de pequeñito decías que querías ser como Don Bosco, ¿puede ser? Como Don Dimas. Don Dimas. Un cura mío del pueblo de La Rebollada, cura de un pueblo en que cuando yo le veía en mi pueblo en aquellos años, en los años 40 y tantos, había muchos hombres que los mataban, los asesinaban en los montes y los bajaban muertos allí a casa, y el cura de mi pueblo iba y a la viuda le metía 5 pesetas, de aquellas pesetas de antes, sí, o un bollo de pan o algo así. Y yo decía, yo cuando sea, los niños cuando somos pequeños siempre queremos ser pues como la gente que admira, futbolista, médico, artista. Yo decía, yo quiero ser cura como el de mi pueblo, pero no era por decir misas, era porque yo veía que aquel hombre era un hombre que hacía un bien especial, y acerté, y no me arrepiento, aunque a veces alguien crea que uno lo pasa mal, de eso nada. Algunos pensarán que es extraño que nuestro programa esté el Padre Ángel, pero hay razones, las vamos a explicar. Quizá nadie más que él, mejor que él, conoce la profundidad del ser humano y lo que se esconde cuando hay sufrimiento, y seguramente lo va a contar esta noche. Pero no sé si serías un cura rojo, pero guerrero, eres bastante guerrero, sigues dando la lata además. Sí, guerrero somos muchos, pero guerrero es un padre de familia que tiene que luchar porque su hijo pueda acabar el curso, porque su hijo tenga un trabajo. En guerreros somos muchos en la vida. Lo que pasa es que cuando eres cura y cuando a veces tienes una institución como la nuestra de Mensajeros de la Paz, a veces creen que eres un héroe especial, y héroe, y uno se conoce, no por falsa humildad. Yo sé que hago cosas y que las hago algunas buenas, pero héroes son esas madres que a veces han quedado solteras o están viudas y tienen que trabajar, que llevar el niño a la guardería, que después ir a trabajar. Es decir, cuando yo veo una madre de esas, digo, qué pena que no lo conozca la gente. ¿Sabes una de las razones por la que estaba deseando hacerte una entrevista que venías al programa? Te decía un poco micrófono cerrado. Viajando por esos países por los que tú te mueves, mañana te vas con el Papa a Jordania. Bueno, con el Papa, ojalá fuera con el Papa, aunque tendría ocasión de decir alguna cosa supongo muy buena y agradecerle cosas, y no como algunos que lo único que quieren es reprobar, y a veces hay que decirle que hay que decir las cosas las que él piensa. El Papa va en visita pastoral a Amán, a Jordania, después a Palestina, muy cerca de Gaza, Belén, y nosotros estamos en Amán, y él va
a celebrar una de las misas en Amán, y a mí me invitaron para celebrar con él la misa en Jordania, en Amán, y por eso estoy estos días. ¿Vas a estar cerca de él? ¿Vas a poder hablar con él? Sí, voy a poder hablar con él y voy a poder, como dicen los paisanos, tocarle a veces. Que se prepare, si te deja un poco de tiempo. No, que me prepare yo, me dirá algo, sin duda. Es decir, y mira, las personas, sobre todo las que tienen así una autoridad y una visión, lo que agradecen es que trabajes por los más marginados y los más desfavorecidos, aunque a veces hagamos cosas que no están bien dichas o que no son prudentes, pero nadie me ha dicho nada. Es decir, bueno, pues me pueden decir, sé más prudente, pero saben que por lo menos intentar hacer, hermano, lo vamos a hacer, ¿no? Ya, déjame que acabe de terminar de contar lo que te quería, que me he ido por otro lado. Estando en esos países, concretamente en Palestina, no recuerdo dónde fue, la verdad, vi que había un montón de ayudas que estaban haciendo, y veréis vosotros los que estabais prestando esa ayuda y haciendo ese trabajo con niños de Palestina, esos territorios, dicen ellos, ocupados. Increíble el trabajo. Y me lo he encontrado varias veces. Y dije, una vez tuvimos te lo contaba, a Vicente Ferrer. Iba a decir San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, y no dices mal, aunque sea laico, pero es San Vicente segundo, es el San Vicente segundo. Sí, señor. Lo vi en la India, lo tuvimos una vez en el programa hace muchos años, y dije al Padre Ángel, algún día lo tenemos que entrevistar. Por eso estás aquí. Porque por sus obras, dicen, lo conoceréis, y hemos visto cómo lo estáis currando en esos países del mundo por ahí. Sí, muchas gracias, porque a mí recordarme a Vicente Ferrer es enternecerme, porque hace muy poco, hace menos de un mes, que tuve la oportunidad de poder ir a verle, de besarle en la frente, de bendecirle, y respiro una paz y una dulzura. Es un hombre, yo me atrevo a decir, en el siglo XX y XXI no ha habido cooperante más importante que Vicente Ferrer. Yo te decía antes, perdona que te corte, después, si él es el primero, tú eres el segundo. No, cada uno se conoce y bien sabe lo que es cada uno, no hay comparaciones. Vicente Ferrer ha sido el misionero, el cooperante más importante, el que abrió fuego y el que nos anima a muchos a seguir. Y ojalá su obra, y su mujer, que ha escrito un libro precioso que se dice Un pacto de amor. Es decir, el título más bonito que ese no hay, un pacto de amor, que es el que dos personas se quieran. Y es lo que ha hecho Vicente Ferrer, incluso con su propia esposa. Ya. ¿Podemos hablar del Papa? Podemos hablar del Papa, porque... Vale. El Papa es, como decían, cualquier cosa que dice viene directamente de Dios, no me acuerdo cómo se dice la palabra. Viene inspirado, viene... o también se equivoca. Le han votado con el Espíritu Santo. Claro que se equivoca el Papa, y él lo dice además, que se equivoca, es decir, y que a veces dice cosas que se las interpreta mal y hay que saber decirlas de otra forma, ¿no? Pero lo que nadie puede creer es que el Papa es un hereje, o que el Papa es el enemigo de la sociedad, o de los pobres, o de la gente que lo pasa mal. Eso no es cierto. Ahora, que el Papa se equivoca, pues claro que se equivoca, como nos equivocamos nosotros. Gracias a Dios que se equivoca, y gracias a Dios que a veces él dijo, Padre mío, no es posible que pase esto, lo que pasó con el Holocausto, con cosas de esas, ¿no? Lo que hizo Cristo, es decir, a Cristo no le excomulga a nadie, al Papa tampoco le excomulga a nadie. A algunos de nosotros, a veces, porque decimos que no entendemos a Dios en algunos momentos, te ponen a veces en el filo de eso, diciendo, ¿qué está diciendo? Pues yo estoy diciendo que a mi padre y a mi madre les quiero mucho, pero a veces igual no les comprendo, ¿no? Yo siempre les comprendía a mi padre y a mi madre. Lo que pasa es que Dios es más difícil de entenderle. Te decía eso porque la historia de la Iglesia tiene muchas cosas que ocultar o que esconder. Se sacan libros, se hablan de... Ahora mismo veníamos escuchando a un papa que de repente excomulgó al cometa Halley, el primer papa español que hubo. Se habla de que a Juan Pablo I lo hicieron desaparecer porque quería limpiar un poco lo que pasaba en el Vaticano. Y no cree que fuera por ir a la entrevista, pero ¿has hablado del Papa? Pero es posible todo eso. Es decir, voy a decir una barbaridad. Gracias a Dios que hay papas también menos buenos. Digo, para que no crean que hay que ser todo bueno. A la Iglesia se le critica mucho, y a veces uno no está muy de acuerdo con cosas que hay en la Iglesia y con la riqueza que hay en la Iglesia. Pero yo acabo de venir hace menos de 2 horas de Teherán, de una de las ciudades santas a las que fui a rezar al profeta Reza, que es uno de los profetas de Mahoma, ¿no? Perdona, ¿rezas también en otros templos que no son católicos? Sí, está en ese como un gran profeta. Y había un mausoleo y unas riquezas inmensas ahí que no tienen nada casi que envidiar a la Plaza del Vaticano. Y yo decía, cuando me pregunten a mí ahora que hay que vender el Vaticano, yo digo, bueno, parte de ello como testimonio está bien, pero también hay que vender los palacios reales, los palacios de los congresos, y estas instituciones o estas mezquitas, que algunas de ellas están la cúpula, sino de oro, doradas. No, ser demagogo
es fácil, y a mí a veces me viene muy bien, o se me escapa cuando ves tanta pobreza y dices, no, esto se podría acabar, pero hay que poner los pies en la tierra y todos tenemos que arrimar el hombro, y en momentos a veces en que hay pobreza, en que hablan tanto de crisis económica o que no hay para comer, un testimonio de que alguien su pectoral de oro lo coja, como lo cogió el obispo don Gavino y me lo dio para vender y para dar de comer a los pobres, esos gestos valen más que muchas homilías. ¿Lo hizo? Lo hizo don Gavino, nos dio el pectoral y el anillo episcopal que tenía y me dijo, Ángel, esto para que puedan comer tus niños. Pero no lo digas a nadie. Claro, me puso un compromiso en lo que tenía valor era decir que eso hace casi 30 años, cuando los obispos todavía eran mucho más, eso lo hacían. Pero hay gente, hoy acabo de leer una noticia preciosa, que el obispo de Valencia y el obispo de Astorga y el de Segovia están pidiendo a los sacerdotes y él mismo que den el 10% de su nómina para hacer comedores. Pues esos testimonios son los que yo quizás sea un poco especial, pero son los que a mí me gustan. Me gusta más un testimonio de esos que una carta pastoral donde se hable de otras cosas. Sin embargo, tú hace poco criticabas también cierta medida de la Iglesia que decía a sus feligreses de marcar la X esa para conseguir más dinero en la declaración de la renta, un poco como buscando... A estas horas me sacas los colores, pero sí lo he dicho y lo sigo repitiendo, pero en estos momentos tengo una ventaja, que cuando solamente se podía poner la cruz en la casilla de la iglesia o de otras obras sociales, yo decía, yo la suelo poner en otras obras sociales. Ahora se puede poner en la iglesia y en otras obras sociales, pero eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con la iglesia. Estoy de acuerdo en que las ONGs, cuando se pone la casilla en otras obras sociales, reparten de eso a esas obras sociales. Pero alguno me quiso criticar y tuve verdaderos problemas con algunos críticos en los que me decían que si yo decía o dejaba de decir, ¿no? Lo sigo diciendo lo mismo. Hoy, si alguien nos escucha, que ponga la cruz en la iglesia, pero en las obras sociales también. Qué bien. ¿Por qué no llevas alzacuellos si siempre vas vestido que no pareces un cura? Mira, el otro día fui a la toma de posesión del obispo de Alcalá y allí había como 30 obispos o 40 y entre ellos estaba el cardenal Rouco. Y yo iba de corbata roja y la llevaba mal puesta. Y él cuando me vio me dijo, Ángel, ve. Me fui allí y empezó a ponerme la corbata. Y me dijo, hombre, ya que vienes de corbata, ponte bien la corbata, porque yo no me anudo el eso. Yo digo, a veces me atraganto mucho con el alzacuello, pero ahora cuando vaya a Jordania sí que voy con el alzacuello, pues por respeto y con el Papa. Quiero decir que si al Papa le gusta que yo vaya vestido, pues yo voy vestido. Yo no tengo ningún inconveniente en ir vestido o no vestido, total que vaya dignamente, ¿no? ¿Te llevas bien con los obispos y los cardenales de ahora? Esa pregunta yo no sé por qué me la hacen siempre a mí, como si yo fuese el quema obispos por ahí. De eso. Se me ha ocurrido, mira. Sí, siempre me la hacen. Yo me llevo bien con ellos, hay que preguntarles a ellos si se llevan bien conmigo. Pero no de la verdad, es decir, yo no tengo absolutamente nada en contra de los obispos. Sí tengo que a veces les digo cosas que no les gustan o que digo cosas que a ellos no les parece bien que las diga y eso les molesta. Pero los obispos me quieren y yo les quiero, no les admiro. Me da a veces ni les quiero imitar, pero hay que quererles, como tampoco hay que admirar a los políticos. Dice, bueno, ahí están los pobres, ¿no? Pero no para imitarles. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con el Padre Ángel estamos de gala, súper orgullosos de que esté aquí. Vamos a hablar de cosas que queríamos plantearte. La vida es injusta. Cuando uno viaja por ahí ve como tú has visto, tanta pobreza, niños que no son pobres, ya son míseros, que no tienen nada que echarse a la boca. Uno se pregunta, ¿los dioses nos han abandonado? Sí, a veces es injusto. Mira, yo acabo de venir, como te decía, de Teherán. He estado en uno de los orfanatos con más de 1.200 niños terminales, discapacitados y abandonados. Algunos de esos niños, les he hecho una foto, un pequeñín que se llama Rami, tiene 6 años y le faltan los 2 brazos. Al pequeñín allí nacen muchos con defectos físicos. Cuando tú ves, y le he hecho una foto para estar con él, es decir, porque cuando uno llega, pues a veces quieres tener fotos con el Papa, o con el Rey, o con el jefe de Estado. A uno le gusta también tener fotos con ese tipo de niños. Y ese niño sin brazos, precioso,
y otros niños metidos allí casi en unas jaulas, en unas cunas de rejas. Uno cuando ve aquello exclama de verdad, como clamó Cristo en el huerto, no es posible que esto sea verdad. Pero es verdad, es decir, y eso se puede evitar, y lo deben evitar, pero los únicos que lo pueden evitar son los políticos, son los dirigentes que tienen que hacer una política de sanidad mejor para que no puedan nacer niños con tantos defectos. Son los políticos que tienen que hacer unas leyes en las que digan que es verdad que el aborto tiene uno que está siempre en aborto y uno no puede pedir que se maten a esos niños, pero sí uno puede impedir que algunos niños o que algunos papás no vayan a concebir porque ese niño que va a nacer puede ser un niño defectuoso. Y esto no es pecado y no hay nadie que pueda decir que eso es pecado. ¿Y qué pasa? Que en los países subdesarrollados es en donde todavía nacen muchísimos más niños con defectos, niños terminales, niños que al final que son casi vegetales. Y hay que quererles mientras vivan, pero a uno le duele en el alma eso. Yo te digo que cuando hay un niño de estos, como un pequeñín que tengo yo, a Josué, de 5 años. Has tenido un niño, ¿no? Sí, ese niño le falta pues una oreja, parte de una mano, la cabeza le crece más que en eso. Uno dice, no es posible que no tenga cura esto, y le pides a Dios que haga el milagro, y yo estoy convencido que los hace. Pero ves, ¿por qué ocurren esas cosas en el mundo? Porque es tan, no sé si se puede utilizar la palabra injusto. Hay niños que nacen en nuestro mundo, de repente tienen todo, y hay un niño que nace en Gaza, sí, en los suburbios de Calcuta, en esos miles de sitios, y de repente tiene la vida machacada. ¿Por qué? Mira, no hay explicación. Uno no le puede echar la culpa a Dios, le puedes echar un poquitín de culpa a Dios de que no todos tenemos las mismas oportunidades, o que esos somos todos hijos iguales ante los ojos de Dios. No es tan verdad, porque la culpa de que exista eso es nuestra, de los hombres. En aquellos países en donde hay una política de sanidad buena, en aquellos países donde los políticos son capaces de que los servicios sociales, el niño nace donde nace, pueda estudiar, pueda llegar a la universidad, eso existe. Y eso es lo que tenemos que llegar. A veces nos equivocamos creyendo que somos las ONGs, o que son la Iglesia, o los católicos, o los religiosos los que pueden cambiar el mundo. No, el mundo lo tienen que cambiar los políticos. Y hoy, cuando lees una noticia de que más de 100 personas han sido asesinadas, matadas, porque hubo un ataque de un estado a otro estado, es decir, a uno le tiemblan las manos y dice, pero ¿en qué país vivimos? Claro que me duele eso, pero ahí no le puedes echar la culpa a Dios. Yo le echo la culpa a quien mandó o a quien no evitó que hubiera estas muertes. Y hoy viene en primera página, pero viene como la noticia de que tomó posesión sin el crucifijo y sin la Biblia. ¿Y qué tiene que ver eso, una noticia con otra, no? Y mañana ya no es noticia. Ya. Sigo insistiendo un poco en eso. Mucha gente dice que la forma de justificar los sufrimientos de esos niños es por la reencarnación. No sé si crees en la reencarnación. Deudas de vidas pasadas, y que por eso un poco... Sobre todo cuando vas a los países, a la India, que creen tanto en todas esas cosas, ¿no? Primero, yo no tengo tiempo a pensar si existe la reencarnación. Y yo, antes de venir aquí, era un toro, era un gallo antes de eso. No, la culpa no es de la reencarnación ni es de Dios, es de los hombres. Y es de que este mundo lo tenemos que hacer más justo y más bueno. Pero también es verdad, y lo decía antes, pero no por decir palabras bonitas, de que nunca hubo tanta solidaridad y tanta justicia como hay ahora. Ahora, este caso de esta matanza de estos 100 personas de estos días, o cuando ves a los niños esclavos, o cuando ves a los niños que se mueren de sida o de malaria, cuando ves que 30.000 niños diarios mueren, más de 11 millones al año, niños menores de 5 años mueren, uno nada más que tiene que echar la culpa a que todavía no estamos bien hechos, y que hay que saber repartir lo que tenemos, y que hay que saber, y hay que exigirle a nuestros dirigentes políticos, y si no echarles a la calle, que tienen que hacer un mundo más solidario y más justo. ¿Y crees que son los políticos quienes pueden hacerlo? Sin duda, es decir, los políticos. Pero el creer que son los políticos quiere decir que hay que ayudarles, y que hay que animarles a la gente, a los jóvenes y a las chicas, a que sean políticos y a que sean dirigentes y a que se la jueguen. Es decir, se la jueguen por defender a los demás, porque hay muchos políticos que les gusta mucho ser altos cargos y no se la juegan. Se tiene que jugar por hacer este mundo un poco mejor. Vas dentro de unas horas, dices, a Jordania y luego a Tierra Santa. Es uno de los lugares que es el mayor ejemplo de la guerra de religiones tan sin sentido. Diferentes religiones enfrentadas desde hace un montón de tiempo, matanzas absurdas. ¿Qué piensas de ello? La religión, dicen, ha sido el elemento que más muertes ha causado a lo largo de la historia de la humanidad.
Yo no estoy los dioses. Yo no estoy de acuerdo en que la religión sea la que mata hombres. Los que matan hombres son los políticos. Pero yo nunca he visto a los obispos matando unos a otros, ni a los papas matando unos a otros. No, quien matan son los políticos, son los dirigentes, son los razonamientos fanáticos de unos tíos que no creen ni en Dios ni en el diablo. Es decir, que lo único que creen es en poder tener un puñado más de tierra o un puñado más de dinero. Esos son los que matan, pero que no vengan con historias de que los católicos, los musulmanes, los protestantes, los evangelistas, que matamos a gente. De eso nada, es decir, eso lo dicen algunos. ¿Crees en los ángeles? Yo creo en los ángeles y sobre todo creo en Dios, es decir, pero a mí me hace mucho más bien, más que creer en Dios, es que Dios crea en nosotros, en los hombres, y Dios cree en nosotros. Es decir, porque creer en Dios es fácil, a los que tenemos un poco de fe, y creer a veces a algunos no nos cuesta trabajo. Es decir, si lo tienes que racionar o razonar, sí que puede empezar a eso, pero yo no tengo tiempo para razonar muchas cosas, y a mí qué más me da que haya ángeles y arcángeles, y al final es igual. Es decir, yo en lo que no creo son en los hombres que matan, en los hombres que odian, en los hombres que no hacen el bien. En esos no creo, pero sé que existen. Ya, sin embargo, mucha gente piensa que tú eres un ángel por el trabajo que estás haciendo. Sí, de nombre, que mi padre y mi madre me pusieron el nombre. No hay casualidades, quizá fuera por eso. No, yo creo de verdad en que las personas, cuando haces el bien, eres feliz. Y a veces uno no es feliz porque no puede hacer el bien. A veces me evitan, me ponen problemas, obstáculos, y sobre todo muchas trabas burocráticas más que otras para poder hacer el bien, y uno no es feliz cuando eso. Pero uno, cuando acaricia a un pequeñín, cuando le besa, cuando estás con ese pequeñín, con Ramí, por ejemplo, y la acaricias, dices tú, no hay felicidad mayor en el mundo. Es decir, que por la noche ir y darle un beso a este pequeño Josué, o a ese pequeño Alí, o cualquiera. Pero esto que digo, y que lo diga un cura, parece que es una cosa extraordinaria, pero es que lo hacen los papás todos los días cuando llegan a casa, o cuando salen por la mañana a las 6 de la mañana, antes de salir, van allí a la cuna o a la cama a besar a su hijo, a coger fuerzas para eso. Pero eso lo hacen millones de personas. Pues es que eso parece que no es noticia, pero para mí es noticia eso. Luego vamos a dar una noticia que tú quieres que saliera en este tiempo de crisis. Vuestra, no sé si Mensajeros de la Paz o cuál de las asociaciones que diriges, va a crear 400 puestos de trabajo, y eso sí debería de ser en este momento de crisis una gran noticia, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, que es una noticia real, en que tanto en Asturias, en Cantabria, un montón de provincias, vamos a crear 400 nuevos puestos de trabajo fijos, porque al crear residencias, una residencia de 100 personas o de 200 siempre necesitas otras 50, otras 100 personas para trabajar, y eso es una buena noticia. Pero la gente no pasa por esa noticia. La noticia es cuando te llega un mensaje de que el paro ha subido 130.000 o que... Las buenas noticias no son... Pero una noticia de que haya una ONG, una empresa que crea 400 puestos de trabajo, parece que eso dice, bueno, eso es lo que hay que hacer. No, eso es una buena noticia, y yo estoy contento de la noticia. Luego te pediremos cómo poner en contacto para esos puestos de trabajo. Hablabas de Dios hace un momentito. Tu Dios es el mismo que el de los árabes, el de los judíos, el de los hinduistas, Brahma, Shiva, Vishnu, y todos ellos, Zoroastro y toda esa retaila que han ido pasando por la historia. El otro día decía a alguien de Valencia, donde fue nuestro obispo de Oviedo, yo estaba en Terán y había ido a rezar precisamente a esa mezquita donde hay tanto oro y una biblioteca preciosa, y yo le decía, estoy rezando al mismo Dios que el vuestro, que es el mismo, aunque quizás el de aquí es un poco moreno como Obama, pero es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, aunque sea moreno o sea blanco, no hay más dioses que el Dios que hay. Es decir, lo que pasa es que cada uno queremos al Dios en el que nos han enseñado. Pero yo rezo mucho en las mezquitas porque ando por esos países y es más fácil a veces encontrar una mezquita que encontrar una iglesia católica, y además porque me encuentro a gusto en las mezquitas. Es decir, me dan una sensación de paz. Eso que ya te tengas que descalzar ya es muy bonito. Eso. ¿Te dejan pasar sin problema? Eso que dicen que solamente es para las mezquitas, son para los islámicos, o sea, para los creyentes. Sí, bueno, primero no lo digo a nadie, pero los que me conocen saben que yo allí voy a rezar. Yeah. Y además te lo agradecen, y además rezan contigo y te hablan. Ellos saben mucho de los salmos y de las sagradas escrituras y de Jesús, y te hablan del Jesús mío y del que es el Jesús de ellos también. No, yo me encuentro muy a gusto con ellos. Sí. Hablas de viajar.
Supongo que habrás visitado lugares que son auténticos infiernos. Cuéntanos alguno de ellos. Para mí infiernos son a veces esos orfanatos. Para mí infiernos son llegar a Badá y ver muertos en la calle, ver y haber visto los niños en el Hospital de Niño Jesús, muertos cadáveres, putrefactos, porque no había luz y porque olían a mal, y tener que estar con el pañuelo en la nariz. Es decir, eso es un infierno en el que te queda grabado para toda la vida esas estampas. Y a esos niños decir que no han cometido nada. El otro día, uno de los niños, Ali, pequeño, de 4 años, lo traíamos aquí a España, al Hospital de Niño Jesús, que se portan fabulosamente los médicos y todo el personal. Era un niño de 4 años sin las 2 piernas y sin un brazo. ¿Los había perdido por la guerra? Las había perdido porque había tocado un objeto. Al salir a jugar, que de esos que dicen que no estaban contaminados, empezaron a enganletar las piernas y se las hubo que cortar. Eso es un infierno, y ahí es cuando uno tiene que ponerse muy, muy fuerte y a veces pensar en el Dios mío, no es posible que esto sea verdad, pero es posible, pero no por achacar a Dios esas maldiciones, pero sí para pedir. Es decir, a mí me gusta a veces predicar al Cristo no solo que bendice, sino al Cristo que maldice, que maldijo a aquellos que abusaban de los niños y a aquellos que creían que nada más que eran pecadoras las adúlteras, cuando ellos son unos de los peores causantes, y con las mujeres que eran eso. Ese Cristo es necesario también, y por eso cuando el Papa o los obispos o los curas teníamos que acostumbrarnos a veces a maldecir y a decir: usted no entra aquí no solo porque no esté casado, no sé qué, sino porque es un burgués, porque abusó de la gente o porque hizo dinero a costa de ellos. Y eso no lo sabemos hacer. Casi solamente castigamos el 6º mandamiento, que parece que ser, pero hay otro montón de mandamientos, que es el 4º, que es el 2º, que es el tal, que no son precisamente de eso, son de otras cosas, que es el querer. Y aquella gente que no quiere son unos malditos. Ya. Bagdad, has dicho, otros lugares, habéis estado por el trabajo que estáis haciendo en el huracán Mitch, en montones de lugares donde hay crisis, otros lugares donde te has encontrado la miseria, el sufrimiento. Sí, en estos últimos viajes era muy curioso. Yo digo: aquí no hay crisis. Me dicen: no, aquí estamos en crisis siempre. La crisis no ha llegado a estos países de África, de Benín. No ha llegado la crisis. Y nos quejamos nosotros, ¿verdad? Nos quejamos nosotros a veces de la crisis de no poder pagar la letra del coche o pagar la letra de la segunda casa, que tenemos derecho a quejarnos. Es decir, yo hace muchos años... Cantinflas nos había invitado con unos niños a ir allí a México, a casa de él, y pasamos unos días preciosos allí con él, y una de las frases que dijo me quedó grabada. Me dice: yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Y yo lo repito muchas veces cuando estás con gente que tiene dinero y que te ayuda, o que estás comiendo, te da vergüenza comer. Dices: si yo dejara, no, yo lo que quiero es que no se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Más lugares, te decía, donde te deja encontrar sufrimiento. He encontrado un sufrimiento inmenso, por ejemplo, en Argentina, cuando la hambruna, que fuimos allí a crear más de 50.000 puestos para comer, que veía a los niños que se te morían, que no tenían la incubadora, y que eran unas tipo de cajas de cartón con unos periódicos para poder darles el aire, mientras los demás abundábamos en un montón de cosas. No, cuando ves la pobreza, la miseria, cuando ves a niños que se te mueren porque te falta lo más elemental. En Benín nosotros inauguramos una presa de agua, gracias a una subvención que nos dio la Comunidad de Valencia. Y cuando se estaba inaugurando, yo le pregunté a la que tenía al lado, ahí a Blanca, dije: ¿y qué digo? Y me dijo una cosa espantosa. Di que se causa más muertes la falta de agua potable que las guerras. Pensar que el agua potable, nada más que hay unas pocas gentes, unos pocos millones en la humanidad que podemos usar el agua potable, los demás se mueren porque no tienen agua potable. Y a mí aquello nunca lo había pensado, y me dieron esa enseñanza. Pero además de sufrir, también he gozado mucho, porque cuando ves a gente buena que acoge, que adopta a un niño, aquella campaña de Le querrás más que un hijo, en donde aparecían tantos padres para adoptar y acoger a niños discapacitados, a niños terminales, a niños con SIDA, dices: hombre, si esto no hay una humanidad buena, que venga Dios y lo vea. Estás trayendo niños de Irak, me parece. ¿De Irak o de...? Sí. Para operar aquí en el Niño Jesús. Sí, hemos traído más de 400 niños. 400 niños. Y seguimos trayendo niños enfermos. Ahora acaba de venir uno de
Guinea, otro de Nicaragua, con problemas dolorosos y fuertes que en aquellos países no se pueden curar y los traemos aquí a curar. Pero también es verdad que en alguna ocasión he tenido problemas con algún político, algún embajador que me dice: usted está acabando con el erario público de España. Y sí, le he llamado de todo, es decir, porque no tenía razón, es decir, no se puede jugar con la pobreza y la miseria. Mira, a la mujer del presidente, a la chiche a Dualde, la mujer del presidente de Dualde de Argentina, cuando yo fui con unos barcos de alimentos y los quería repartir, y ella me decía que no, que los tenía que repartir a ella. Y yo dije: ¿quién es usted, además de ser la mujer que duerme con el presidente, para prohibirme a mí que yo reparta o que pueda dar de comer? Usted, es decir, no puede jugar con la pobreza y con el hambre de las personas, pero a veces juegan. A veces los políticos, muchas veces, y los que no son políticos, juegan con el hambre y con la vida de la gente, y eso te duele, y enfrentarte a eso te cuesta a veces disgustos. Es bonito contarlo cuando te ha pasado, pero cuando uno estaba allí sufriendo es doloroso, y te la juegas, porque te la juegas en el sentido de un disgusto, es decir, porque a uno lo que le gusta es ser amable, ser cariñoso, es sonreír, pero a veces uno tiene que dejar de sonreír y decir a la gente cómo es. ¿Has visto tu vida en peligro alguna vez en esos sitios donde has ido? No, pero no porque sean inconscientes. Es decir, sé que en Badá y en algunos sitios han puesto de cabeza título de dinero por mi cabeza. ¿Sí? Yo les decía que bueno, que vamos, que me dieran el 40% o el 50% de ese rescate de los 6 millones de euros en concreto en la última vez que habían puesto, sí, creyendo que eso, pero no estoy convencido yo que fuera verdad, porque no digo que me iba a dejar, pero no era verdad. A veces es pues para amedrentar o para decirte que no hagas esas cosas o para meterte miedo en el cuerpo. Pero yo miedo de verdad donde lo paso es en el hospital, cuando he ido con cáncer de colon y te van a operar y te crees que ahí se te acaba la vida. Ahí es donde, por eso digo... ¿Lo tuviste? Sí, lo tengo, pero gracias a Dios más o menos recuperado. Ahí es donde uno, más que a las balas y a las bombas, yo tengo más miedo a los médicos, a los hospitales. ¿Cuántos años tienes? 72 años. ¿Y sigues viajando como un niño? Sigo viajando como un niño, pero me duermo a veces ya que la veo, y a veces la gente me disculpa, pero cuando lo haces con mucha ilusión, pues te sacas fuerzas de donde no las hay. Es decir, el cambiar el horario de esos países es nada más que darle a la rueda del reloj. ¿Qué más te da? Que sean las 2, que las 5:30 de la tarde. No me creo, es decir, que sufra, ni tampoco un héroe de que vas haciendo por ahí cosas. Es esto que hago yo, o que hacen muchos cooperantes o misioneros, lo hacen muchos viajantes, muchos jefes de empresa, por hacer negocio, por vender más judías o por vender más coches, y van de un sitio a otro y hacen comilonas y no duermen y van de fiestas. Es decir, yo gracias a Dios a veces no tengo que ir de fiestas, ¿no? para ello, pero eso, cuánta gente a veces incluso abandona a su familia, que está mal hecho, por hacer más negocio o por tener más capital. No lo hacemos solamente los cooperantes o los misioneros, lo hace también mucha gente. Ya. Estamos a punto de terminar. Esta crisis que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿crees que tiene solución? La nuestra, luego te preguntaré por... Sin duda, es decir, nuestra crisis, es una crisis real, pero es una crisis que tiene mucha solución y que además se necesita predicadores, no que analistas que estén diciendo siempre que cada vez es peor, que no, que tenemos que ir viendo. Es decir, cuando uno ve una noticia y ya ha bajado el paro, ya no sé qué, el descuento, es decir, hay que decir, pero esto, ¿por qué no lo decís a cuatro vientos? Es decir, ¿qué hacen? Que los políticos utilizan esta crisis económica, y antes utilizaban el terrorismo, y utilizarán las religiones, y utilizarán todo eso para despistarnos. Pero de la crisis podemos salir, hombre. Los que tenemos 70 y muchos años sabemos que se ha vivido peor y que se ha salido. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es no rendirse, lo que hay que hacer es cambiar a veces ritos o medios. Es decir, uno a lo mejor no puede comer las 4 veces al día, pero con comer 2 veces al día, Lula, yo lo recuerdo, decir, yo me daba por contento con que mi gente pudiera comer 1 vez al día. Lula, pues, el presidente brasileño. Sí, pues se necesitan predicadores, y no digo católicos, pero también católicos, obispos que den alegría y paz y confianza y esperanza a este mundo. Es decir, no puede estar continuamente amenazando con el infierno, con que la catombe, con que nos morimos, no puede estar. Y esto lo hacen los obispos, los políticos, los dirigentes, los capitalistas, los jefes de empresa, diciendo, y yo no sé si podré pagar la nómina del mes que viene. ¿Cómo que no sabe usted? Tiene que poner ilusión en esto, no.
salimos de la crisis, estamos saliendo de la crisis, es decir, no es tan eso, lo cual no quiere negar que de verdad siga habiendo pobreza y que hay que repartir mejor. Te iba esa la segunda pregunta. ¿Y la pobreza, la miseria en el mundo se podrá solucionar algún día? Yo estoy convencido que mi generación, casi seguro, si vivimos todavía 8 años o 10, conseguiremos que al menos la gente no se muera por hambre. ¿De verdad? Sin duda, es decir, la pobreza, el morir de hambre, en esta generación en la que viene seguro que desaparecerá. Habrá todo eso, todavía las enfermedades, pero el hambre, los alimentos, hay alimentos más que suficientes en el mundo para vivir. Lo único que hace falta es saber repartirlos. Es decir, ahora, hace unos días, juzgaban a 3 jefes de gobiernos africanos que habían hecho negocios. Eso era impensable antes. Dentro de unos años se juzgará a jefes de gobierno, a presidentes de gobierno, a religiones o eso, por no dar de comer a los pobres. Es decir, pero yo estoy convencido que la pobreza, lo que es la hambruna, desaparecerá. Eres muy optimista, ¿no? No, porque tengo los pies en la tierra. Es decir, yo estoy seguro que eso existirá, como estoy seguro que en algún momento las mujeres puedan ser ordenadas de sacerdotes, como todo eso que la gente se cree que es imposible. Si era imposible que una mujer tuviera casi carnet de identidad o pudiera poner una empresa, ya ha llegado. Era imposible que un negro fuese presidente, ¿no? Presidente de gobierno, ya ha llegado. No, eso llegará porque el mundo es imparable y porque además, de verdad, estoy convencido que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente buena, tanta gente solidaria, tanta gente deseosa de hacer el bien por los demás. Nunca lo hubo. Qué pena que tengamos que terminar. ¿Los ricos te ayudan con dinero para tus proyectos? Sí, me ayudan, y cuando me ayudan, yo no digo que hay que robarles a los ricos para darle a los pobres, pero hay que pedirles, sacárselo, ¿no? Y decirles que son felices cuando dan a los demás. Y mira, nunca hubo tantas empresas solidarias, y yo casi me atrevo a decir que casi no existe ni una sola empresa hoy en España que no tenga algún proyecto social. Eso antes era impensable, hoy existen ese tipo de eso. ¿Por qué? Porque hay una liturgia, hay una cultura de que hay que ser solidario con los demás. Ojalá siga así. Mensajeros de la Paz, el teléfono dorado se llama también. Sí. Niños y ancianos son los que... Niños y ancianos. Aunque te preocupan todos los seres humanos, ¿no? Pero has centrado tu trabajo en eso. Sí, y los discapacitados y las mujeres maltratadas, las niñas abusadas que a sus 9, 11 años están embarazadas y tienen un niño y te da un dolor inmenso en el alma. Todos esos problemas a uno le duelen en el alma. Y tiene que luchar por sacar eso adelante y convencer a la sociedad, convencer a los políticos, convencer a la gente que entre todos eso lo podemos solucionar, que eso no es cuestión ni de curas ni de ONGs, es cuestión de políticos y de dirigentes que sean capaces de resolver ese problema. Decíamos en la introducción que precedía esta entrevista que tú sí que llevas a la práctica ese lema de Obama de que entre todos sí podemos, entre todos podemos, ¿verdad? Sin duda, yo aquel primer discurso de Obama me lo he aprendido de memoria, cuando decía, y al amor de mi vida, y mostraba a su mujer, y cuando decía a sus hijas, y os quiero mucho más de lo que vosotras os creéis. Era un mensaje precioso, era un mensaje de Dios, era un mensaje de un hombre que cree en los hombres. Y una de las cosas que tenemos que hacer es creer no solamente en Dios, creer también en los hombres. Y cuando uno dice creer en los hombres es que hay que creer en los políticos, en los obispos, en los dirigentes, hay que creer en la gente. ¿Cómo te podemos ayudar? Los que no somos ricos, aunque no nos podemos quejar, la gente normal de a pie que tiene su trabajo, que quisiera hacerte llegar algún donativo, no sé, o... Yo creo que lo más importante es sobre todo comprendernos, porque a veces somos incomprendidos, porque dices cosas que creen que las decimos por decirlas sin micrófono. Yo lo digo micrófono abierto y micrófono cerrado. Nosotros tenemos una página web que es la www.mensajerodelapaz.com, en donde la gente puede entrar en esa página o en el correo electrónico en que pueden entrar, que es info@mensajerodelapaz.com. Pero nosotros, más que pedir ayuda, lo que pedimos es compartir. Es decir, que es cierto que necesitamos ayuda económica y otras ayudas, pero necesitamos también que la gente comparta con nosotros y que aquellos que necesitan algo nos lo pidan. Es decir, también los que necesitan. Uno se hace más rico cuando puede dar y da
que cuando solamente pide. Nosotros, desde Mensajeros de la Paz, no queremos pedir solo para mensajeros, para tantas ONGs de Nuevo Futuro, de Infancia Sin Fronteras, que ahora están pasando un mal rato, de Cáritas, de tantas ONGs que existen ahí, la de Vicente Ferrer. Es decir, ojalá de verdad seamos entre nosotros, entre las ONGs, solidarios con otras ONGs, porque a veces creemos que nada más que existimos nosotros, y hay que saber compartir. Y para pedir trabajo en esas 400 nuevos puestos de trabajo, dirigirse a esa página, o a ese correo, y ahí estamos dispuestos todos los días a ello. Pero más que un puesto de trabajo, a veces vale más una sonrisa o esa llamada a ese teléfono dorado que es el 900-222-223, en que nos llama la gente no para quejarse o porque se quieren suicidar, sino porque quieren hablar, porque no tienen con quién hablar, porque están solos, porque la crisis económica es muy gorda, pero es todavía más la soledad, el encontrarse solo, el encontrarse que nadie te quiere o que a nadie le importas, que cuando vas en viaje a un país de estos de avión y llegas a un aeropuerto, decir, ¿y ahora a quién llamo? No tengo a quién llamar. Es decir, a veces llegas a ese aeropuerto y a quién importa que yo haya llegado o no haya llegado. Es decir, yo recuerdo a ese premio Nobel de literatura, Saramago, cuando le dieron el premio Nobel de literatura, estaba en Tenerife con la gabardina, y cuando le dieron, él dijo, ¿y a quién se lo comunico? Es decir, esa soledad la tenemos todos los que son ricos y no ricos, los que somos curas o no curas. Es una soledad y que hay que saber a veces digerirla y encontrar gente a quien querer, y además encontrar gente que te quiere. Es decir, lo importante en esta vida, y quien nos escucha y eso sabe que lo más importante es querer y dejarnos querer, y esto es lo que en Mensajeros de la Paz hacemos. Repite el teléfono: 900-222-223. Padre, ha sido un placer. Gracias sobre todo por el ejemplo, por el trabajo y por ser un ángel moderno con corbata, aunque la lleves mal puesta. Gracias a ti, y yo te voy a dejar esta foto preciosa de este niño, Rami. Y saluda al Papa mañana cuando lo veas por ahí. Sí, yo diré que he estado aquí, que he hablado como Dios manda. Eso, como Dios manda. Como Dios manda. Muchas gracias. A ti, nos vemos prontito, un placer. Gracias. Gracias.